¿Te costó ese cambio? ¿Cómo lo fuiste asumiendo en el camino? En teoría, todos los equipos trabajan para un fin común, pero en la práctica... Aquí se ven este tipo de discusiones donde el área comercial le reclama al área de crédito, tú no nos apruebas nada. Y tienes al área de crédito que le dice al comercial, pero es que tú traes malos prospectos. Te lo voy a decir de una manera muy sencilla. La forma en como lo he hecho, y de hecho ha dado muy buenos resultados. Acompáñame a descubrir a las mentes extraordinarias detrás de ideas y proyectos extraordinarios. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean, nos escuchan o nos lean a nuestra querida comunidad de Latin Minds. Te damos un capítulo más, una oportunidad genial de hablar con una mente brillante más alrededor del mundo. Hoy nos conectamos, y me corriges, Miguel, pero ahorita estás en Ciudad de México, ¿correcto? Correcto, Ciudad de México. Tenemos a nuestro invitado, a Miguel Páramo, con una amplísima trayectoria en el mundo financiero, en el mundo de análisis de riesgo, y también es el COO y co-founder en Prexto México. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, muy bien, muchas gracias. Gusto de estar contigo y con tu audiencia. Qué bueno. Miguel, yo cuando leí tu historia, una de las cosas que a mí, y voy a decir algo que puede parecer un poco duro, pero que en lo que yo hago, que también está en el sistema financiero, pues pasa mucho. Las personas ven siempre a los analistas de crédito, de riesgo, siempre lo ven como alguien que a lo mejor se desconecta demasiado de las emociones, como que no le importa la historia que hay detrás para cuando alguien pide o busca una solución. Y ahí es donde aparece mi primera, quiero empezar la conversación a partir de allí, ¿no? Los analistas de crédito buscan aprobar o buscan rechazar. Gracias, Andrés, por la pregunta. Mira, yo te diría, los analistas de crédito en realidad lo que buscan o lo que buscamos, pues, es analizar la viabilidad de los solicitantes, ¿no? En esencia, basados en diferentes fuentes de información y diferentes datos, diferentes características cuantitativas, cualitativas. Buscamos el analizar el perfil de un cliente y determinar si es viable o no para garantizarle un crédito, ¿no? Para otorgarle un crédito. Eso es un tema muy importante, porque la esencia del analista de crédito, pues es determinar eso, si una solicitud es viable o no, tal cual, ¿no? Pero digamos que suceden varios elementos en el camino, ¿no? Dependiendo del perfil de la empresa, dependiendo del perfil de riesgo del negocio, dependiendo incluso del analista, ¿no? Tienes diferentes análisis, diferentes decisiones que pueden intervenir en el proceso, independientemente de las reglas de negocio que puedan existir en una empresa. Entonces, yo te diría, eso es lo que busca un analista de crédito en esencia, ¿no? Pero lo que yo siempre converso con clientes, con aliados, con todos, es que un prestamista, un analista de crédito está en el negocio de prestar dinero. ¿Okay? Claro. Entonces, a nivel de intención, su intención primaria es que se pueda prestar dinero. Es decir, su intención primaria no es decir, ¿por qué? Porque a veces tú escuchas, es que ellos no aprueban a nadie, es que ellos a todos rechazan, es que ellos ahí es imposible calificar. Y lo cual no es correcto, porque el giro del negocio en sí mismo es que el dinero se coloque, regrese y vuelva. Entonces, no es que exista una intención premeditada de no aprobar. Entonces, no sé cómo lo veas tú desde tu perspectiva. No, correcto. Mira, depende mucho del perfil de riesgo y del apetito del riesgo de las empresas. Depende mucho de eso. Tenemos que identificar si se trata de un banco, si se trata de una institución no bancaria y si se trata de una, digamos, de las nuevas instituciones de crédito que existen, ¿no? Precisamente la banca tradicional ha tenido históricamente, pues, mucho, digamos, cuidado del riesgo, mucha prudencia, y tiende a ser más restrictiva en sus criterios de originación. Yo tuve la oportunidad, pues, de trabajar en distintas corporaciones en mi vida profesional, en donde, pues sí, el apetito del riesgo era
digamos, mucho más minucioso, mucho más conservador, y las políticas de riesgo eran más restrictivas. En consecuencia, los analistas de crédito y toda la estructura de crédito, pues actuaba en consecuencia, ¿no? O sea, eran más prudentes, eran más minuciosos y demás, pero eso limita demasiado el acceso al financiamiento. Y por eso algunas instituciones como las, digamos, no solo las nuevas instituciones que han, los nuevos jugadores del mercado, ¿no? Las nuevas startups dedicadas al financiamiento y atención de nichos no atendidos, digamos, ¿no? Por la banca tradicional y demás, sino otras instituciones también que otorgan créditos, tienen precisamente conscientes de esta necesidad de financiamiento, tienen criterios diferentes, utilizando información distinta para poder tomar mejores decisiones de crédito y no ser tan restrictivos. Si tú vieras la tasa de rechazo de la banca tradicional en una solicitud de crédito, ya sea un crédito personal o un crédito a negocios, usualmente son muy altas, digamos, ¿no? Porque consideran criterios muy estrictos. Entonces, yo no te diría que el criterio del analista de crédito está sesgado necesariamente hacia no aceptar, sino más bien siguen en la banca tradicional, siguen las reglas pues, que están determinadas por la institución, ¿no? Pero es que hacer justamente de todas las instituciones nuevas y esta evolución de instituciones que, digamos, han surgido y hemos surgido precisamente para atender esa demanda insatisfecha, ¿no? O esos rechazos en exceso que hay de la demanda de financiamiento, justamente es que analizar otro tipo de variables para poder darles un crédito. Más adelante en la conversación me gustaría profundizar mucho más en eso. Claro. Me parece un tema muy interesante. Pero antes de llegar allá, me gustaría repasar un poco más tu historia. La segunda cuestión que me llamó mucho la atención cuando repasé tu historia es, tienes una larga carrera profesional y una valiosa carrera profesional en diferentes instituciones, ¿vale? Y hace 6 años tomas la decisión de emprender, o sea, pasar de directamente a estar tú como co-founder y como cabeza directa de un proyecto. A nivel personal, a ti, sobre todo, y como analista de riesgo, también como una larga trayectoria de analista de riesgo, donde seguramente para ti muchísimas cosas es ese equilibrio entre riesgo y beneficio. Esa decisión de pasar de una carrera profesional en el plano ejecutivo a ser emprendedor, primero, ¿cuál fue la motivación y cómo fue tu valoración de esos riesgos que tuviste para poder pasar de un lado al otro? Sí, es una muy buena pregunta. Yo te diría, bueno, primero, en efecto, pues tengo una trayectoria en la vida corporativa, ¿no? Financiera, he trabajado para varias instituciones financieras, bancarias y no bancarias, y pues tuve muchos aprendizajes en el camino, ¿no? Diferentes aprendizajes positivos, otros enseñanzas no tan positivas, ¿no? Pero todo te hace crecer. La banca tradicional la banca tradicional y las instituciones financieras tradicionales son muy, digamos, tienen cosas positivas como ser muy estructuradas, tener políticas muy precisas, tener procesos muy, digamos, muy bien delineados para la toma de decisiones, específicamente en el tema del crédito y en el cuidado del riesgo. Sin embargo, eso, a pesar de que está muy bien desde la perspectiva del cuidado del patrimonio de la institución, limita en muchos aspectos el tema de crédito, ¿no? El tema de acceso al crédito, tanto de personas físicas como de personas morales, personas físicas con actividad empresarial, o sea, negocios, pues. Entonces, es un área de oportunidad muy grande y eso lo viví durante todos los años que estuve digamos, en el sector financiero, digamos, ¿no? Tal cual, en el sector financiero corporativo, vamos a decir. Entonces, todo eso me dejó una gran enseñanza, pero a su vez me dejó esa inspiración y ese deseo de poder atender a esa demanda de financiamientos, a esos clientes que realmente tenían y tienen una gran necesidad de acceso a recursos y no lo tienen. Entonces, tomar la decisión
del mundo corporativo al mundo del emprendimiento, no fue una decisión fácil, pero sí fue una decisión inspirada en esa necesidad, digamos, del mercado. Yo consciente de esa necesidad del mercado y también consciente de que podía yo aportar algo desde otra trinchera, digamos, pues más, con un perfil diferente, digamos, en términos de la estructuración de la propuesta de valor. ¿Me explico? Sí. Hacer una propuesta de valor mucho más ágil, mucho más accesible para clientes que tienen necesidad de financiamiento. Eso fue mi principal fuente de motivación. Sabía que podía hacerlo, sabía que tenía la experiencia y las tablas en diferentes instituciones. Pero una cosa es ser tú, obviamente, el que analiza en función de unos parámetros y de un apetito al riesgo que te puede dar una institución. Y otra cosa es ser tú el que marcas cuál va a ser el apetito al riesgo de esa institución, es decir, de tu propia institución. Esa parte, ¿cómo cambió en ti? O sea, ¿cómo pudiste generar ese clic? Porque al final el riesgo, en este caso, lo estás asumiendo, no directamente, o sea, se asume directamente como ser la cara directa de la empresa, de ser un co-founder, un CEO, claro. Y medir tú establecer, ok, este va a ser el riesgo que nosotros vamos a querer tener en este tipo de transacciones. No, sin duda, sin duda. Mira, para contestarte eso, yo te diría, una de las premisas fundamentales para mí en mi experiencia corporativa fue y ha sido el crecer con calidad. Es muy importante que una institución financiera crezca y otorgue créditos y otorgue productos financieros a sus potenciales clientes con calidad. Una de las cosas que más me marcó en mi vida fue justamente el ver en distintas instituciones que el crecimiento a veces no estaba fundamentado en la calidad. Entonces, consciente de eso, lo que dije es, a ver, sí, he participado en distintas corporaciones donde cada una tiene su propio nivel de riesgo, pero sé las áreas de oportunidad que hay para poder crecer con calidad, no perder tantos clientes, asumir un adecuado balance de riesgo-rendimiento y el tipo de análisis que tenía que hacer para poder darle crédito a clientes que en la banca tradicional hubieran sido rechazados, pero que nosotros le podemos dar. ¿Me explico? Y eso implica ir más a detalle en los análisis que usualmente se hacen en la banca tradicional o en las instituciones financieras tradicionales, pero de una forma muy estricta. Se analizan ingresos, por ejemplo, se analizan patrones de ingresos, se analiza capacidad de pago, se analiza buro de crédito, se analizan una serie de variables. Pero al analizar ese tipo de elementos, se pierden de vista ciertos datos que son fundamentales, por ejemplo, para la determinación de tus ingresos. Ejemplo, ¿quiénes son tus clientes? Si estás plenamente diversificado con tus proveedores, cuáles son las sensibilidades que tienen los sectores económicos o el sector económico en el que trabajas, por ejemplo, si eres una persona física o eres un negocio. Todo eso es algo que usualmente no se considera en la banca tradicional, pues, ¿no? Porque son, otra vez, variables muy determinadas, muy estrictas. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo decir, ok, nosotros podemos hacer las cosas diferente, podemos contemplar distintas otras variables, distintos otros elementos que sabemos que forman parte de la naturaleza de los negocios o de las personas y podemos darle acceso a estos solicitantes a un financiamiento, ¿no? A una mejor posibilidad de tener un crédito, ¿no? ¿Y cuál fue el principal cambio que para ti, el que tú sentiste entre la etapa de ser tú o trabajar en instituciones, tener una carrera ejecutiva en el mundo corporativo, a ser tú una de las caras principales de un proyecto? Claro, fue bastante difícil, te lo diría, porque son, digamos, momentos diferentes en tu vida. En las instituciones, cuando estás en la banca corporativa,
o en las instituciones financieras corporativas, pues tienes una tranquilidad o una relativa tranquilidad porque tienes acceso a fondeo, ¿no? Tienes ciertos recursos que están de alguna forma garantizados y tu toma de decisiones tiene una directriz más hacia el cuidado del riesgo, hacia el otorgamiento de crédito, hacia otros menesteres, digamos. Pero cuando tú estás ahora al frente de una startup, pues tienes preocupaciones y tienes inquietudes y tienes obligaciones, pues diferentes, ¿no? Porque tienes que conseguir recursos, tienes que asegurarte que esos recursos que tú utilizas los asignas de manera eficiente, ¿no? O sea, eres eficaz y eres eficiente. Es decir, cumples los objetivos siendo eficaz, pero a su vez eres eficiente haciéndolo al menor costo, no solo al menor costo operativo, sino al menor costo de riesgo. Eso es una transición no obvia, ¿sabes? Y es una de las cosas que más me motivaba a mí y es una de las cosas que más me han, pues, digamos, me han impulsado, ¿no? Yo siempre digo que en el mundo del lending, ¿no? Si un proyecto fuera solo liderado por buenos vendedores, quebrara a los 3 meses por una mala estructura de riesgos, ¿no? Y también he dicho, y también pienso que si fuera solo liderado por underwriters, quebrara a los pocos meses porque no se colocara nada. Entonces, es un trabajo complementario, donde tú necesitas diferentes engranajes para poder estructurar y equilibrar. Es como un equipo de fútbol, donde tienes delanteros y gente que va hacia el ataque, pero también tienes volantes de contención que mantienen el equilibrio dentro de la estructura del equipo. En el caso cuando ya comenzaste con Prexto, donde te diste cuenta que ya no era solamente el medir riesgos, ver el tema crediticio, sino que implica el ser co-founder, el empezar a ver cuestiones de marketing, ventas, fundraising, levantamiento de capital, o sea, todo lo que es levantamiento de capital, búsqueda de inversores, colocación del producto, estructurar equipos de ventas, ese tipo de cosas. ¿Te costó ese cambio? ¿Cómo lo fuiste asumiendo en el camino? Mira, es una gran pregunta porque te diría, mira, precisamente por esa experiencia que he tenido en las instituciones, me he dado cuenta y he sido testigo de esas brechas que hay en los diferentes equipos. Tú lo acabas de decir muy bien. El tema en el tema comercial, ¿no? Generalmente suele pasar que en las instituciones financieras los equipos trabajan en silos. Suele pasar. No solo los equipos, sino los sistemas, de hecho. Hay distintos sistemas, ya sabes, para administrar originación. Tienes por acá un CRM, tienes por acá un sistema de cartera, tienes por acá un sistema de recuperación de cartera, pero también funciona igual a nivel equipo, ¿no? En teoría, todos los equipos trabajan para un fin común, pero en la práctica suele pasar que hay que cada uno va por su lado. Cercanía, así es, sí, ¿no? Y sobre todo... Y hay mucho enfrentamiento también, mucho enfrentamiento. Claro. Generalmente hay una pugna, ¿no? No pugna, una disputa natural entre las áreas de comerciales y las áreas de crédito y las áreas de cobranza. Y sobre todo una de las grandes áreas de oportunidad en las instituciones financieras es esa comunicación entre áreas, ¿no? Ese trabajo conjunto entre áreas comerciales, áreas de riesgos y áreas de cobranza, porque pareciera algo obvio, pero en la práctica no sucede así. En la práctica, te lo voy a poner así, el área comercial siempre tiende a ser más atractiva y el área de cobranza la ven usualmente como un área de, bueno, pues tienes que recuperar los créditos que no han pagado, ¿no? Pero generalmente no suele haber una coordinación. La parte comercial es la más sexy, obviamente. Siempre. Claro, es la más sexy, es la más, ¿no? Claro, es el front-end del negocio, sí, ¿no? Sí, Entonces, son los que se ponen más bonitos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El tema de cobranza normalmente no es tratado de la misma manera. En algunas instituciones sí, en otras no, pero usualmente no es tratado de la misma manera. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que es bien importante que esta coordinación entre áreas, tanto en esfuerzos como en liderazgos, como en información, de cara a darle al cliente la mejor experiencia y poner realmente, como se dice usualmente en los discursos, poner al cliente en el centro, realmente suceda,
porque en la práctica en varias instituciones no sucede. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente consciente de esas situaciones es que en Prexto lo que hemos hecho es tratar de integrar todos estos procesos y asegurarnos de que todos estos procesos son consistentes, congruentes, y eso de hecho forma parte de nuestra propuesta de valor. Justamente el que las áreas comerciales trabajen de manera coordinada en información y en esfuerzos con las áreas de riesgos y las áreas de cobranza. Eso es importantísimo. Pero dentro de eso, ¿tú cómo evitas? Porque, y obviamente porque tengo experiencia en esta industria baja, aquí se ven este tipo de discusiones donde el área comercial le reclama al área de crédito, tú no nos apruebas nada. Y tienes al área de crédito que le dice al comercial, pero es que tú traes malos prospectos, tú prospectas mal. Y después tienes al área de cobranza, decir, oigan, en esta industria está habiendo un default mucho más alto, ya no se puede aprobar en esta industria. ¿Cómo evitas esas conversaciones cuando tú me dices que tratas de tener más conectado? ¿Qué significa aquello? ¿Qué significa que tu equipo comercial está mucho más integrado con los guidelines que como crédito y como institución persigue? ¿Cómo evitas esa parte? Te lo voy a decir de una manera muy sencilla. La forma en como lo he hecho, y de hecho ha dado muy buenos resultados, no quiero decir que sea la única forma, pero la manera en la que a mí me ha funcionado es que el área comercial vea a las áreas de crédito, riesgos y cobranza como un aliado, no como un enemigo. ¿Me explico? O sea, si se ven a estas áreas como un enemigo, es decir, como el stopper o el blocker, ¿no? O sea, yo te traigo leads, pero tú me lo rechazas y luego ni siquiera me das. Y hay una mala predisposición ya a veces. Claro, ya hay exacto, ya hay una. Incluso cuando hablas con el cliente, no, el underwriter lo declinó. O sea, ellos son los malos que dicen que no. Exacto, ¿no? Y entonces con eso se escudan, digamos, en decir, fue el underwriter, fue el tal área, y entonces le avientan la papa caliente, digamos, si me permites la expresión. Sí, claro. Le avientan la papa caliente a otro y ya está. No, entonces creo que estoy completamente convencido que las áreas comerciales tienen que ver a las demás áreas como un aliado. En la medida en que te ven como un aliado, y eso es algo que he experimentado en distintas empresas, ¿sabes? O sea, y me funcionó muy bien. Si te ven como aliado, ¿a qué me refiero que te vean como aliado? Para ser más específico. Obviamente tú como área de riesgos y como área de cobranza tienes que cuidar el riesgo, tienes que cuidar la calidad del portafolio y tienes que cuidar que las tasas de impago y de clientes que se van a cartera vencida sean lo menor posible. Perfecto. Pero si tú le dices al área comercial el cómo sí puedes hacer que esto suceda, ¿no? O sea, este perfil de clientes no nos está funcionando por estas razones. Pero si le dices, este otro perfil de clientes es el ideal para el negocio y es el que más Customer Lifetime Value te da, es el que más retención tienes, es el que más, ¿sabes? Distintas características positivas para el negocio tienes, el área comercial te ve como un aliado. Y se puede enfocar ahí. Claro, se van enfocando. Por supuesto que siempre hay consideraciones, porque las áreas comerciales tienen objetivos, tienen metas que cumplir, y a veces digamos, enfocarse a un determinado perfil de clientes puede significar, a lo mejor no llegar a sus metas, pues eso lo sé y lo he vivido. Por eso siempre se trata de una combinación, siempre se trata de, primero que todo, que las áreas comerciales te vean como un aliado, área de riesgos, área de cobranza, no que simplemente te vean como un, no se puede. Esto, oye, ¿puedes autorizar estos créditos? No se puede. Este crédito, no pasa. No, que te vean como un aliado, que le digas, mira, este perfil no, pero estos perfiles sí. Y sobre todo, estas características sociodemográficas, socioeconómicas, digamos, perfil de cliente es el más adecuado para darle más valor a la empresa, para tener una mejor calidad y sobre todo sustentabilidad en el portafolio. De esa manera, Andrés, a mí me ha funcionado, no sabes, esas alianzas con las áreas comerciales y las áreas incluso de mercadotecnia. Si no te ven así, fallaste. Eso es importante porque
Yo una de las quejas que tengo a veces con underwriters es lo que acabas de decir tú, justamente. Yo entiendo que tú mides los riesgos, yo entiendo, o sea, lo hablo como underwriter, que ese es el objetivo, de evitar también de que nos desbalanceemos, perfecto, pero tienes que hablarme, a lo que me refiero, y qué quiero decir cuando le digo a un underwriter, tienes que hablarme, es decir, lo que tú me acabas de decir, dime con datos cuál es el mercado que tenemos que buscar en este momento. O sea, dime dónde nos enfocamos, dime dónde, simplemente no, porque si sigo yendo a lo ciego, buscando leads, prospectos en función de un guideline actualizado, pero resulta que es declinado, pero no me estás diciendo, oye, mira, acá está tal vez el buen prospecto, acá está, o enfoquémonos aquí, que aquí podemos llegar mucho más. Como equipo comercial y como estructura comercial, puedes tener mucho más enfoque y poder tener muchos mejores resultados. Pero si no me hablas, porque uno de los problemas que a veces pasa, y eso tú lo debes conocer en tu vasta experiencia, es que los underwriters no hablan o no interactúan pensando también comercialmente. Simplemente es un correo de lo que tú acabas de decir, simplemente no. Simplemente es no, rechazado. No, entonces esa parte es importante y ese es donde yo siento que falta mucho en el tema de la coerción entre equipos comerciales, equipos de crédito para poder, al final, no solamente crecer una empresa de financiamiento, sino sobre todo darle más acceso a gente que lo necesita, ¿no? 100%, 100%, Andrés, y acabas de decir una cosa bien importante. Por lo siguiente. ¿Me escuchas, verdad? Perdón. Sí. Se me cortó. Mira, acabas de decir un tema bien importante, porque el tema de las áreas de crédito y de riesgos, específicamente me refiero a las áreas de crédito y riesgos, no tanto a las áreas de cobranza, sino a esas dos, es que una de las prácticas importantísimas que en mi experiencia he tenido y he fomentado en mis equipos es esa sensibilidad de dichas áreas con el tema comercial, pero sobre todo con el tema del cliente. Es decir, que vayan a campo, pues. Ve a campo. No solamente estés tomando decisiones en la oficina, ¿no? En el Olimpo, sentado en un escritorio, tomando decisiones con base en la data solo números, sí, exacto. Claro, números y demás. Vete a campo. Solo vámonos a campo. Sí. ¿Sabes? Exacto. En Excel o en los sistemas que tú me digas, vete a campo, vámonos a campo y ten la sensibilidad del perfil de los clientes, cómo viven, cómo las características del negocio, ¿no? Ten lo que yo llamo sensores de territorio, ¿no? O sea, en tus análisis como analista de crédito y como analista de riesgo, ten estos sensores de territorio, pero vividos en carne propia, no lo que te contó el área comercial, no lo que te dice alguien. Ve a campo, vamos a campo y vívelo. Yo es algo, Andrés, que he aprendido en mi vida desde ya hace muchos años, a combinar el tema técnico. Mi formación es muy técnica, fue muy técnica, pero aprendí a combinarlo con el tema de tener la sensibilidad y desarrollar ese sentido de negocio en campo. Si no lo tienes, en pocas palabras, si eres un analista de crédito o de riesgos o de data science, lo que tú me digas, y no has ido nunca a campo, hombre, el área de comercial o las áreas de negocio no te van a ver como un aliado porque te van a ver como la figura que estás solo en la oficina. Vete un día a ruta con la gente de campo, con la gente comercial, vete a ruta un día con la gente del área de cobranza, para que veas cuáles son las características de los negocios, de las personas. Y con base en eso, complementas tu conocimiento de información y de modelos y todo, para que tomes mejores decisiones y apoyes de una manera más constructiva y sustentable a las áreas comerciales. Si no haces eso, estás perdiendo una oportunidad enorme y además incrementas las probabilidades de que conflictúes más con las áreas comerciales y se reproduzca, digamos, esta fricción entre áreas, ¿no? Eso es lo que te diría en mi experiencia. Sí, me gusta muchísimo porque creo que es un enfoque que incluso falta dentro de la formación de nuevos analistas de crédito. Yo creo que un enfoque en el cual, como tú dices, trabajen mucho con campo, de que entiendan también
A veces yo me doy cuenta y yo lo he visto en mi experiencia, es que ciertos analistas de crédito no tienen ni siquiera mucha idea de cómo funciona un negocio en sí en la vida real, ¿no? No sé si más allá del dato que ves, de como que asumes un guideline, analizas, tienes un score normalmente de crédito, si los datos que ves no suman el score, aprobado o rechazado. Pero ciertas cosas te das cuenta, porque cuando se lo explicas, de que no entienden bien cómo funcionan ciertas estructuras del negocio, de por qué, de lo que es el customer concentration, de que hay clientes que hay tipos de industria que tienen concentraciones de clientes más altas, de que a lo mejor hay industrias que son más seasonal, pero que tienen flujos de una estructura. Entonces, te das cuenta que hay ciertas cosas cuando conversas de que dices, ok, aquí falta un poco de calle, ¿no? Aquí falta un poco de objetivos, y creo que eso es importante hasta para estructurar y conectar nuevas generaciones de analistas, ¿no? Ahora bien, quiero meterme más en un tema de los desafíos que tienes día a día en lo que haces, ¿vale? Y sobre todo en el mercado al cual te diriges. Uno de los principales desafíos que yo veo cuando uno se dirige al mercado hispano, mercado latino, ya sea en Latinoamérica, ya sea en Estados Unidos, que es muy parecido, es que el mercado hispano tenemos un error de base. Tenemos un error de mal cableado en el tema de cómo entender el sistema financiero, que es de base. Y aquí lo digo desde mi experiencia, y aquí quisiera escuchar también tu opinión. A nosotros nos enseñan en Latinoamérica o en nuestros países, en Hispanoamérica, a entender de que el sistema financiero, o yo salgo a buscar un préstamo cuando lo necesito, pero cuando lo necesito, sobre todo cuando me estoy ahogando. Es decir, que un préstamo es algo que tiene que venir a salvarme, ¿vale? No que el préstamo tiene que ser un apalancamiento, una estructura o algo con el cual me apalanco para crecer. Y veo que desde ese concepto, desde ese problema conceptual, parten muchos de los problemas que tenemos en acceso a financiamiento. No sé cómo lo veas tú desde tu lado, o sea, de que mucha gente que llama a pedir un préstamo o empieza un proceso de préstamo, te lo dice porque no está en este momento, me bajaron las ventas, o este momento es el pic más bajo del año, o tengo un problema, etcétera, etcétera, pero cuando, por ejemplo, está con buenos números, y tú dices, ok, ahora tal vez es el momento para un proyecto para crecer, o ahora es el momento para asegurar líneas de crédito, te dicen no, porque en este momento no lo necesito. Pero el necesitar es significar, es símbolo o es sinónimo de me estoy ahogando. ¿Cómo lo ves tú desde tu lado? No sé si crees que partimos del mismo problema de base. Por supuesto, partimos del mismo problema de base porque es yo te diría, y le diría a tu audiencia, que es una práctica muy común. Hay un vínculo muy estrecho entre las finanzas y la salud. Hay un vínculo muy estrecho. Lo que acabas de comentar, todo lo que acabas de decir, es exactamente una, digamos, analogía. Permíteme hacer una analogía con el tema de salud. Vas al médico cuando ya te sientes mal, no cuando tienes que ir, ¿no? Es común, pues, que las personas en promedio no vayan y se hagan un check-up de salud, un check-up general de manera regular, simplemente de rutina, para ver en qué niveles están tu azúcar, tus triglicéridos, lo que tú me digas, pues. No es una práctica común. Hasta que ya tienes un dolor encima o ya es insoportable una situación, es como vas al médico, ¿no? Obviamente hay personas que sí son más conscientes del tema del cuidado de la salud y sí lo van a hacer, pero la verdad es que en la mayoría de la población no sucede, y no solo en México, en Latinoamérica, y yo te diría hasta en el mundo, o sea, no es una práctica común. Entonces, es exactamente lo mismo que pasa en ese cuidado de la salud con el tema financiero. O sea,
hay distintos temas subyacentes en el por qué muchas personas no acceden a financiamientos o no requieren financiamientos, ¿no? Muchos porque han tenido experiencias muy negativas en el pasado, ¿no? Y han tenido, pues en las crisis usuales latinoamericanas y demás, y mundiales, que han tenido pues la desfortuna de perder incluso pues hasta la casa, la familia, lo que tú me digas. Los ahorros de su vida. Los ahorros de su vida y demás, obviamente ya quedaron marcados, ¿no? Quedaron condicionados con esa información, y aquellos que sobrevivieron o sus generaciones posteriores, pues tienen esos antecedentes y son más cautelosos a la hora de pedir un crédito. Entonces, hay distintas razones, pues, por las que no se pide un crédito, ¿no? Pero también la otra es que falta mucho de educación financiera, ¿no? Hay un área de oportunidad muy grande en la educación financiera y en el manejo de los flujos de efectivo, el manejo de tus clientes, tus proveedores. Tú lo decías hace un momento, el tema de la concentración, ¿no? Ese tema es un súper importante tema. El tema de la concentración, tanto de proveedores como de clientes, si estamos hablando de negocios, por ejemplo, es muy importante el cuidado de la concentración de lo que tú vendes, a quiénes le vendes, y de los insumos que tú ocupas para producir o para dar el servicio que tú otorgas. Es importante esa cadena de proveedores que la tengas lo más diversificada posible. Si no sucede eso, es muy probable que estés en algún futuro teniendo problemas, ¿no? Por una alta concentración de ventas en clientes, en pocos clientes, que sus preferencias o sus decisiones pueden cambiar en cualquier momento y entonces te ponen en un riesgo enorme. O tus proveedores. Si les das demasiado poder a los proveedores, en algún momento seguro puedes tener problemas. ¿Me explico? O sea, sí. Si tienes pocos proveedores, pocas fuentes, digamos, de suministro de lo que tú necesitas, les das demasiado poder de mercado. Entonces, todo eso son sensibilidades que tienes que tomar en cuenta. Entonces, todo eso, Andrés, son elementos que juegan de manera importante en esa salud financiera de los negocios y que muchas compañías pierden de vista. Pero ojo, no solo negocios, incluso financieras. Muchas financieras analizan ingresos, por ejemplo, analizan ingresos de un negocio, pero pierden de vista el ecosistema, pierden de vista la dinámica de su ecosistema que determina esos ingresos. ¿En qué sector estás, por ejemplo? ¿En qué sector económico estás? ¿Qué tan sensible o cuáles son las vetas de riesgo de ese sector en el que están, o las elasticidades, digámoslo así, de riesgo del sector económico en el que estás tú o tus proveedores en este caso, ¿no? ¿Qué niveles de concentración tienes? Todo eso es algo que muchas financieras pierden de vista a la hora de analizar el riesgo. Entonces, eso es algo de lo más importante, la concentración, o dicho de otra forma, entre mejor diversifiques a tus clientes y entre mejor diversifiques a tus proveedores, tienes más posibilidades de tener una adecuada salud Ahora, ¿y cómo sientes tú que se puede trabajar esa situación? O sea, por ejemplo, y esa es la parte que creo que todos los que estamos en esta industria, sobre todo en el mercado hispano, en cualquier geografía que estemos, tenemos que trabajar muchísimo en pensar estrategias mucho más profundas que las del día a día, ¿vale? Porque si no va a ser difícil poder llegar realmente a soluciones integrales. Según tu experiencia, ¿cómo combatimos, como te dije, este sesgo de entender el préstamo como una ayuda, no como un apalancamiento? ¿Cómo combatimos el problema de la falta de confianza en las instituciones financieras? Porque es verdad, o sea, mercados como el mexicano vivieron una crisis en el 94 que les dejó muchos traumas. De donde vengo yo, en el 99, se vivió una crisis tan brutal que mucha gente se quedó sin los ahorros de su vida. Y eso te genera un cableado contra las instituciones financieras, una desconfianza respecto a eso. ¿Cómo combatimos esta situación de los elementos que la gente, o que, por ejemplo, en el caso de los negocios, de que el propio dueño de un pequeño negocio, de una pyme, pueda entender bien su negocio?
Según tu experiencia, ¿cómo se puede llegar a combatir eso? Mira, en mi experiencia es una labor conjunta, es una gran pregunta porque es algo muy presente. En mi experiencia es una labor conjunta entre la promoción de educación financiera por parte de las instituciones, ¿no? Para crear conciencia con los negocios, con las pymes, en términos de su apetito por financiamiento. Hay muchas instituciones financieras, muchas pymes, que solicitan crédito y no les dan, no tienen acceso, pero hay otras que ni siquiera lo solicitan. De hecho, muchas de las encuestas que vemos en las estadísticas, no solo locales, sino mundiales, es que hay una gran población de negocios que prefieren rechazar un crédito, que dicen, no, prefiero mejor arriesgar solo mi capital a tener un financiamiento, ¿no? Entonces, es una labor conjunta. Para combatir eso es una labor conjunta de educación financiera, de más participantes en la industria, digamos, no solo la banca tradicional, sino más participantes que ofrezcan procesos más ágiles de acceso al financiamiento, ¿no? Porque en la banca tradicional pues tienes la típica estructura de necesito, para darte un crédito, necesito esto, necesito esto, necesito esto otro y necesito esto, ¿no? O sea, te ponen demasiadas trabas, tanto para créditos gubernamentales como para créditos pues de la banca tradicional. Entonces, en la medida en que los nuevos jugadores, los nuevos participantes de las industrias tenemos procesos más amables, más de cara al cliente, más accesibles, más ágiles, con menos documentación o con menos, más bien, con menos fricciones en el proceso, pero no quiere decir eso que sea más digamos, más descuidado el proceso de otorgamiento, sino de cara al cliente pedirle los menos documentos o hacerle más fácil el proceso de acceso a un crédito, pero por otro lado, utilizar elementos como la data alternativa, ¿no? Como conocer mejor el entorno del cliente, conocer mejor la circunstancia y sobre todo su ecosistema. En la medida en que podamos hacer eso, vamos a poder combatir justamente esa falta de acceso al financiamiento, porque si entendemos, aquí quiero hacer un énfasis bien importante, Andrés, si entendemos el ecosistema, no solo al cliente, sino entendemos su ecosistema, podemos tomar mejores decisiones, sea una persona física, o sea una persona física con actividad empresarial, o sea un negocio. Si entendemos su ecosistema, ¿qué quiero decir con su ecosistema? Si es un negocio, si entendemos, como dije hace rato, sus clientes, sus proveedores, ¿no? El sector en el que están, todas esas sensibilidades, si lo logramos entender, podemos tomar mejores decisiones, porque todo eso forma parte de la huella, permíteme llamarlo así, la huella de los negocios. Todos tenemos una huella. Así como hay una huella de carbono, también las personas tenemos una huella y los negocios tienen una huella. Si logramos descifrar y entender mucho mejor esa huella de cada persona o cada negocio, podemos tomar mejores decisiones y dirigir los esfuerzos de educación financiera y de productos financieros a taclear justamente esas brechas del acceso al crédito. Pero ¿cómo compensa eso? Yo coincido contigo, pero el challenge principal en eso es cómo compensar eso para que sea escalable y sustentable, o sea, y sostenible. ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, es imposible para poder ser que algo sea escalable, que un analista de riesgo o un analista o un encargado comercial pueda ir a visitar a cada cliente, entender su entorno, etcétera, porque eso es imposible de escalar, porque la idea es que sea escalable para que pueda ser un proceso rápido, sencillo, llevable, y al mismo tiempo, ¿cómo puede ser sostenible? Porque a nivel económico tiene que tener unas estructuras económicas para que sea sostenible para la institución, pero también a su vez hasta cierto punto affordable para el cliente. ¿Cómo conectas y cómo logras balancear todas esas variables? Mira, es algo bien importante. No cuando me refiero al tener, hace rato que dije, cuando me refiero a tener sensores de territorio y tener esta presencia en campo y demás, no me refiero a que tienes que ir a visitar a cada cliente, ¿no? Pues obviamente sería imposible ir y tocar la puerta de cada cliente o visitar a cada uno, no. Hay distintas formas de segmentar a tus clientes y a tus, digamos, prospectos, ¿no? Por
distintos criterios, ¿no? Industria, por las zonas de riesgo en la que están. O sea, no tienes que ir a visitar a cada uno, pero sí lo puedes hacer a nivel grupos, a nivel clustering, digamos, ¿no? Y puedes determinar si en ciertas zonas hay, por ejemplo, un perfil de riesgo de homicidios, de inseguridad, que pueda estar incidiendo, por ponerte un ejemplo, ¿no? En el comportamiento de pago de los clientes de esa zona. O si las condiciones de infraestructura que hay en la zona, ¿no? Tienen alguna incidencia. O sea, en la medida en que tú analizas distintas otras variables, digamos, que pueden tener una incidencia en el desempeño de los clientes, puedes poder tomar mejores decisiones a la hora de otorgar un crédito. Incluso en la industria en la que están, incluso en los estados o las entidades federativas, bueno, las superintendencias, como le llaman en Latinoamérica, en algunos países, o sea, en los estados o en las ciudades tienen diferente perfil de riesgo. Si tú ves los riesgos a nivel, no solamente los entiendes a nivel persona, sino a nivel todo su ecosistema, otra vez toda su circunstancia, en el sector en el que trabaja, en el estado en el que está, cuáles son los factores económicos más imperantes en ese estado, puedes saber qué ciclicidades tiene la economía local y cómo eso puede estar incidiendo con el cliente, ¿sabes? En distintas formas en cuanto a su fuente de ingresos. Entonces, todo eso, si lo analizas de manera no solo presencial, sino combinado con la data, puedes tomar mejores decisiones y combatir esas brechas que tienen esos clientes al acceso al crédito, ¿no? Según tu experiencia, ¿cuáles son las 3 razones principales por las cuales se rechaza una solicitud de crédito? Mira, en mi experiencia, principalmente se rechaza por el buró de crédito, ¿no? Yo te diría, es una de las principales. El buró de crédito, el historial de crédito de una persona es algo usual, que es la primera causa de rechazo. Depende, obviamente, si se trata de una persona física o se trata de un negocio, o sea, pero el buró de crédito es una de las principales causas de rechazo. Otro de los elementos es la antigüedad que tenga los ingresos de la persona, ¿no? El negocio, ¿no? Si es un negocio joven, usualmente no va a tener tanto acceso al crédito, que es un negocio ya maduro, ¿no? Más establecido. Claro, y hay razones por las cuales eso sucede. En las estadísticas locales en México, según datos del INEGI, el 57%, casi el 60% de las empresas mueren antes de cumplir 2 años de vida. Entonces, solo hablando de empresas, ¿no? Y la esperanza de vida de un negocio en México, la esperanza de vida al nacer es de 8 años. Si después de que cumplieron 5 años de vida, digamos, están vivos, su esperanza de vida ya sube 2 años más, es decir, ya es de 10 años. Entonces, la antigüedad del negocio o la antigüedad que tenga la persona en un trabajo es uno de los elementos importantes de rechazo. Alguien que nos escucha te puede decir, Miguel, ok, genial, pero normalmente dentro de los primeros 5 años es donde más necesidad de capital tengo. Claro, después de los 5 años ya estoy más establecido y menos, tal vez no es tan diferencial. Dentro de los primeros 5 años es donde más necesidad de capital requiero. Entonces, ¿cómo balanceas eso? No, por supuesto, no, o sea, lo que te digo es que esa es, digamos, la estadística, ¿no? O sea, tal cual les paso la estadística de la probabilidad de muerte de los negocios en México, y seguro hay estadísticas similares en todos los demás países. El tema es que no necesariamente eso quiere decir que un negocio joven pues es malo, ¿no? O tiene pocas posibilidades de vivir. Pero lo que quiero decir con esto es que las reglas duras de negocio de la banca tradicional son mínimo tienes que tener, por ejemplo, mínimo tienes que tener 2 años. Se acabó. Entonces ya no hay espacio, pues, para, oye, mira, pero yo tengo este perfil, mira, tenemos un equipo experimentado, ¿no? O sea, ya no se toman en cuenta otros factores, simplemente es la regla, como se le llama, de knockout, es no tienes 2 años, adiós, ¿no? O no tienes X tiempo de vida de negocio, adiós. Ya no vemos más cosas. Y eso me parece que es, no lo quiero llamar un error, pero sí es un área de oportunidad importante, porque hay negocios que pueden ser muy jóvenes
y que, como bien tú dices, pueden necesitar, y de hecho en las etapas tempranas es cuando más necesitan. Por supuesto, es cuando más requieres, requieres capital. Por supuesto. Entonces, ciertamente se tienen que hacer. Y muchos negocios se mueren por falta de capital. Por supuesto. Y te voy a decir algo, se mueren por una cosa importante. No solamente por la falta de capital, sino por la falta de financiamiento por parte de su principal fuente de financiamiento. La principal fuente de financiamiento no son los bancos, me refiero a los negocios, no son los bancos, no son las fintechs, no son ninguno de ellos, son los proveedores. Los proveedores son la principal fuente de financiamiento de una institución, desde una compañía grande hasta un changarro, un micronegocio de la señora de la esquina que tiene, ya sabes, una papelería o que vende una miscelánea. La Coca-Cola o la Pepsi o los distintas compañías le dan crédito de 15 días, 20 días, un mes. O sea, muchos de los negocios, su principal fuente de financiamiento son sus proveedores. Entonces, en sus etapas tempranas, los propios proveedores pues no les financian, ¿no? Porque pues no han creado una historia, no tienen un antecedente de ellos, como que tienen que ir creando confianza. Entonces no quiero decir lo peor de los mundos, pero tienen todo en contra. A ver, tienen varios factores en contra, porque por un lado no acceden a financiamiento por parte de la banca tradicional y otras financieras, y por otro sus proveedores pues tampoco es que tengan pues tampoco el acceso a ese crédito. Entonces, ese es el principal tema. Por eso no es sorpresa, no hay ninguna sorpresa cuando vemos estadísticas de cuáles son los principales destinos del financiamiento para una pyme, por ejemplo, para un negocio, cuáles son los principales usos de los recursos. Capital de trabajo para comprar, claro, sí, ¿no? Pago a proveedores, ¿no? Sí. Principalmente, ¿no? Sí, o sea, sí. Insumos, y ya en algunos pocos casos o en un menor porcentaje son renovaciones, reparaciones de equipo, claro, maquinaria, etcétera. Claro, pero el tema es ese, o sea, si las empresas jóvenes no tienen acceso al financiamiento de sus proveedores y por otro lado tampoco de las financieras o los jugadores en el sector financiero, pues tienes remas en contra de la corriente, digamos, ¿no? Entonces, yo por eso estoy totalmente seguro que ahí es un área de oportunidad muy grande en poder entender, y por eso decía hace rato, que es muy importante poder entender de una manera más completa el perfil tanto de una empresa como de su ecosistema, ¿no? Y no me refiero nada más al tema numérico, sino me refiero al tema cualitativo, quién está al frente de esas empresas, quiénes son los dueños, qué perfil tienen, cuánta experiencia, ¿no? Qué reputación local, regional, en la colonia, ¿sabes? Tienen. Todos esos factores cuentan, y cuentan muchísimo. Y lo he vivido y tengo cualquier cantidad de ejemplos y experiencias en mi vida de gente que aparentemente tiene un negocio, o bueno, más bien, tiene un negocio joven y aparentemente pudiera tener poca experiencia, pero en realidad tiene un potencial enorme para ser un excelente cliente, ¿no? Y dentro de eso, una pregunta que puede ser un poco polémica, pero dentro de tu experiencia, Miguel, a los bancos grandes, ¿realmente les interesa prestar a pequeñas y medianas empresas? ¿Realmente hay un interés real de prestar a ese nicho? Mira, en los bancos grandes, honestamente, no lo he visto, en mi experiencia no lo he visto, generalmente, pero no solamente en los bancos grandes. En los jugadores, incluso en muchos de los jugadores tradicionales y algunos de los nuevos, lo que he visto y lo que veo todo el tiempo es que se habla mucho de inclusión financiera, se habla mucho de inclusión tanto personas físicas como negocios, pero en la práctica, en realidad, si tú ves las estadísticas, el enfoque está en la punta de la pirámide de clientes, o sea, los segmentos socioeconómicos más altos, ¿no? Es donde ves la tendencia. La verdad. En el mercado de negocios, en las grandes corporaciones. Claro. Y siempre lo explico, o sea, para un gran banco es básicamente el mismo proceso y la misma inversión de recursos en un préstamo
de 100,000 que en un préstamo de 10 millones o de 5 millones, 10 millones, entonces obviamente ¿dónde tiene más profit? En el préstamo de 10 millones. Claro. Entonces, por ende, se buscará enfocar allá y muchas cosas las tratará de resolver con colocación de tarjetas de crédito, crédito de consumo, etcétera, etcétera, y ya está. Entonces, realmente no existe un interés, no por simplemente es porque como interés de negocio, pues no es interesante para ellos ese mercado. Claro, tal cual es así. O sea, y obviamente en las, si te refieres a la banca corporativa, a la banca, pues tienen sus áreas de banca empresarial, ¿no? Que atienden más bien a los grandes bancos. También atienden a pymes, por supuesto. O sea, sí, a ver, no quiero decir que no hay un interés en pymes. Sí lo hay, en el sentido de que hay productos dedicados para pymes. Pero, ¿en dónde está el desafío? En que, por un lado, hay productos para pymes en la banca tradicional, pero por otro, sus requisitos de adquisición, ¿no? De onboarding, pues son demasiado restrictivos. Entonces, pues en el mismo producto está la limitación para que puedan acceder a esos créditos. Lo que siempre he dicho y siempre lo pongo en la práctica es, tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance entre rendimiento esperado y riesgo. De acuerdo al apetito, ¿no? De acuerdo al propósito, al objetivo que tenga la financiera, es muy importante tener un balance. Ni tampoco ser demasiado estricto, porque entonces pues más bien cierras la puerta y ya no dejas pasar a nadie. Y por otro lado tampoco relajas las políticas de crédito para que al rato tu cartera pues tenga problemas, no puedas cobrar y entonces no sea sustentable el negocio. Siempre es un balance en este camino, ¿no? Y ya para ir la conversación, centrémonos en las oportunidades que tú ves, ¿ok? Y en lo que tú estás haciendo como préstamo hacia el futuro. Hay un gran, y lo hemos descrito y lo has descrito bastante bien en esta conversación, de que hay un gran mercado respecto al tema de todo lo que en inglés se llama los underserved, que son los que no están siendo servidos por el sistema financiero tradicional, ¿no? Ahora bien, ¿qué oportunidades ves allí? Pero sobre todo, cómo marcar algo diferencial para ese mercado que sea sustentable, que eso es una de las cuestiones, que sea sustentable. A lo que me refiero que sea sustentable es que tiene que ser, que tiene que generar los suficientes retornos para que la rueda siga girando y que de alguna manera u otra también permita a que la gente lo pueda pagar. ¿Qué oportunidades tú ves allí hacia el futuro? Mira, veo varias en diferentes sentidos. Una importantísima. Es muy importante para cualquier financiera, para cualquier compañía, yo te diría, financiera o no financiera. Es muy importante cuidar a tus clientes. No solamente traer leads, sino retener lo más posible a tus clientes, ¿verdad? Y para poderlo retener, necesitas ofrecerle productos de un valor importante, ¿no? Para que pueda el cliente regresar contigo, tanto por el valor del producto como por la experiencia que tú le das como institución. Otra vez, seas financiera o no lo seas, ¿no? Porque recordemos que si podemos resumir en tres elementos clave para que una empresa crezca o para que puedas dar mejores resultados, es traer la mayor cantidad de clientes posible, tener un valor o un Customer Lifetime Value lo más grande posible de esos clientes y también que te compren o que recurran a tu servicio lo más frecuentemente posible. Y eso solo lo vas a lograr si ofreces productos de calidad, pero también cuidas mucho a los clientes que ya tienes, los cuidas. No sabes la cantidad de empresas que conozco, incluso yo viví muchos casos así, en carne propia, donde había una presión permanente por traer nuevos clientes, pero estás perdiendo muchos clientes, ¿no? Porque no los atiendes adecuadamente, no se busca esta renovación de clientes y demás, ¿no? Por distintas razones, tu servicio, tu precio, lo que sea. Entonces, es bien importante retener a la mayor cantidad de clientes posibles para que la ecuación funcione. En la medida en que tú haces que la ecuación funcione de nuevos leads, nuevos clientes, pero además retengo lo más posible,
tienes un mayor valor por cliente y puedes tener mejores números, mejor profit, y puedes ofrecer incluso mejores tasas, mejores precios para los clientes, más atractivos, no solo para los clientes nuevos, sino para los que ya tienes. Pero eso es una práctica que parece obvia, pero de verdad, Andrés, no sucede en muchos de los casos en la realidad. Inclusive, muchas compañías tienen un costo de adquisición de clientes muy alto, muy alto, y una baja retención de clientes. Entonces, pues tienen que guardar digamos, el balance, ¿no? De rendimiento, profit y demás, y en ocasiones descuidan esa calidad de producto o de pricing, ¿no? O de valor, pues, que le dan a los clientes. Entonces, es un elemento. ¿Y qué papel va a jugar ahí la tecnología para poder escalar y llegar más? Absolutamente, la tecnología juega un papel crucial, porque en la medida en que tenemos más data, ¿no? Ahora con todo el tema de inteligencia artificial, modelos, ¿no? Data alternativa, tienes información de distintas fuentes de los clientes y demás, eso juega un papel crucial para poder perfilar, segmentar a tus clientes de una mejor manera, hacer mejores analytics y tomar mejores decisiones. Pero eso per se no te va a ayudar por sí solo, digamos, si no lo complementas con otras acciones en el proceso. ¿A qué me refiero? Los procesos de servicio al cliente, asegurarnos que sean lo más eficientes posible, lo más ágiles, que tengamos tasas de contactabilidad con los clientes altas. Yo preguntaría, como siempre lo hago en diferentes instituciones, ¿cuál es tu tasa de contactabilidad por los distintos canales que tienes a clientes? De mensaje de texto, telefónica, correo electrónico, visita domiciliaria. ¿Cuál es tu tasa de contactabilidad en cada uno de esos canales? De tal manera que el cliente te pueda percibir cercano, obviamente dependiendo del perfil de clientes. Los clientes más jóvenes prefieren canales digitales, pero también hay generacionalmente otro perfil de clientes que prefieren un contacto más cercano. Y en ese camino, varias instituciones, créeme, fallan. No tienen esa continuidad o esa constancia de comunicación con el cliente por los distintos canales, y por eso es que muchos clientes pues deciden irse, ¿no? ¿Y hacia dónde va Prexto los próximos años? ¿Cuál es el objetivo? Mira, Prexto, creo que no lo platicamos, pero Prexto tiene dos verticales de negocio, ¿no? En Prexto tenemos dos verticales. Por una parte, ofrecemos productos financieros a pymes, ¿no? Para apoyar tanto a la pyme como a su ecosistema, a sus proveedores, a sus clientes, a sus empleados. Y por otro lado, la otra vertical es que ponemos la tecnología que tenemos diseñada para, la ponemos a disposición de otorgantes de crédito. Y esto es para que otorgantes de crédito que tienen ciertos dolores en cuanto a sus sistemas de información, porque los tienen en silos, ¿no? No tienen integrado su sistema de originación con su sistema de cobranza, su back office. Nosotros ponemos a disposición nuestra plataforma para que puedan estas instituciones otorgar a través de nosotros, o nosotros mismos incluso poderle operar sus productos. Eso es lo que hacemos en Prexto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues queremos, estamos en un proceso también de levantamiento de capital, ¿no? Para continuar creciendo, queremos atender a más sectores de los que hemos atendido. Hemos tenido la oportunidad de atender a empresas de sectores de logística, manufactura, retailers, vitivinícolas incluso, ¿no? O sea, y lo que queremos es diversificar todavía más nuestra oferta de valor para más clientes y consolidarnos como líder en el mercado en términos del valor, pues, como plataforma digital y como solución para reducir el estrés financiero de los negocios, ¿no? Miguel, para finalizar, 3 preguntas personales. Un libro Claro. que a ti te haya marcado, algo que a ti te haya generado a nivel personal, un antes y un después. Híjole, pues yo te diría varios, bastantes. Me gusta leer, soy un apasionado de la lectura. Yo te diría, híjole, muchos, pero yo te diría varios. Uno de ellos es El Cisne Negro, de Nicolás Nassim Taleb,
que es muy, muy buen libro. Habla sobre el tema de el impacto de los eventos altamente improbables, ¿no? Y es un libro de verdad que recomiendo mucho. Otro libro es el de The Art of Thinking Clearly, el arte de pensar claramente, de Rolf Dobelli, que habla sobre precisamente los sesgos cognitivos que tenemos y demás. Ayuda muchísimo el entender los sesgos que tenemos y otros más, ¿no? Pensar en sistemas es otro de los de los libros importantes de la autora Meadows, ¿no? Creo que es Donella Meadows, se llama. Muy bueno, o sea, ese tipo de lecturas me gustan mucho y son las que yo te diría me han marcado o me han ayudado mucho, pues, a tener mejor claridad de pensamiento. Además de otros, por ejemplo, como el de Pensamiento Lateral de Edward de Bono, por ejemplo, que es algo que me ayuda en el día a día a pensar y a resolver problemas, ¿no? Esos son de los libros que te diría recomiendo ampliamente. Un hábito diario que a ti te ayude. El ejercicio. Todos los días corro, me gusta correr, es una práctica que hago todo el tiempo, y me ayuda muchísimo a pensar. De hecho, cuando estoy corriendo, se me clarifican muchas ideas, y muchas de las mejores ideas que he tenido para mi trabajo en el día a día han sido gestadas en dos lugares, corriendo y dormido, ¿sabes? Y cuando sucede eso, pues me despierto y me pongo en papel las ideas y las convierto en resultados, ¿no? Entonces, ese es el hábito que más me ayuda a mí. Una experiencia que a ti te haya como que cambiado tu forma de pensar, una experiencia en sí misma. Ay, buena pregunta. Pues, experiencia que me haya cambiado, yo te diría, son muchas, son varias a lo largo de mi vida, pero una experiencia que me cambió la vida es que por mi formación técnica, yo siempre me enfoqué mucho en modelos, en pronósticos, ¿no? O sea, en todo el quehacer numérico, cuantitativo digamos, de los objetivos y de las metas que tenían las empresas. Pero en el momento en que comprendí, sobre todo eso pasó hace muchos años, en los inicios de mi carrera, en el momento en que comprendí la importancia de sensibilizar, de combinar ese conocimiento con el tema de campo y con el tema de personas, entendido esto como formar equipos, formar liderazgos, ¿no? Eso me cambió mucho la vida, porque complementas lo técnico con lo humano, digamos, el tema más sensible. Eso me cambió, es una de las experiencias que más me cambió, y eso lo aprendí, de hecho, en varias compañías, y me ha dado muy buenos resultados. Y finalmente, un consejo que te hayan dado y que a ti te sirvió. Buena pregunta, pues uno de los primeros consejos fue que todo tiene solución, ¿no? Es como algo muy común, todo tiene solución, no te preocupes, siempre hay una respuesta. Es un consejo que me sirvió en su momento, sobre todo en momentos de estrés y en momentos donde tienes cosas que no te funcionan, pero después ese consejo lo complementé con esos otros elementos que aprendí en la manera de resolver problemas de manera lateral. Es decir, si tienes un problema, en vez de resolver el problema que tienes de llegar del punto A al punto B, puedes partirlo en varios pedazos, digamos, y poder tener resultados o logros más pequeños que te acerquen a este resultado en el gran objetivo que tienes. Eso es una de las cosas que más me sirvió en mi vida. Miguel, ¿dónde te encuentra la comunidad? ¿Dónde te puede encontrar? La comunidad me encuentra en mi LinkedIn, Miguel Páramo, y también en Prexto, www.prexto.mx. Ahí estamos, a la orden de la comunidad. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por estar el día de hoy. Creo que ha sido muy interesante, muy gratificante conversar contigo. Muchísimas gracias, querida comunidad. Un capítulo más. Nos vemos el próximo capítulo con una nuevamente brillante en cualquier parte del mundo que esté haciendo cosas diferentes. Todas las redes también de Capifinders.
y en suscríbete al boletín, que cada día y cada semana crece muchísimo más. Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Andrés, gracias a tu audiencia. Estoy seguro que también estás inspirado por esta gran historia de este gran emprendedor. Y ayúdanos dejándonos 5 estrellas para que más personas puedan escuchar estas historias positivas y reales.